se esconde detrás del poder. Les costó a los argentinos miles de millones de pesos y se movió durante años con total impunidad. Esta noche conoce al enemigo público número 1. A Dos Voces por TN. Hola, buenas noches. Y el enemigo público número 1 de los argentinos es la corrupción y sus instrumentos en la Argentina. Y precisamente de eso nos vamos a estar ocupando esta noche. Y un caso muy especial, Julio De Vido. El funcionario más protegido por empresarios, por jueces, es De Vido. Está preguntando qué hacemos con el ministro más corrupto de la historia argentina. Que allane al diputado De Vido. Las huellas de Vido están. Para que si tiene algo para traer, que lo traiga. Exclusión del diputado Julio De Vido. Si no tiene nada que esconder, ¿por qué se niega a que la justicia ingrese a su casa? Julio De Vido no hacía nada si no tenía la autorización del presidente o de la presidenta. Los que quieren dejarlo de lado De Vido, digamos, no pueden. Pero ahora estamos todos contra De Vido, es lo más. Y así es, nos vamos a ocupar de Julio De Vido. ¿Por qué? Porque tiene varios procesamientos en causas por corrupción y muchísimas más denuncias. Julio De Vido, el ministro todopoderoso de Néstor y Cristina Kirchner, que acompaña al kirchnerismo desde la Intendencia de Río Gallegos. Lo acompañó a Kirchner y después a Cristina a lo largo de años y años. Y hoy sobre él recaen las sospechas y las acusaciones sobre corrupción en el manejo de la obra pública. Una obra pública que ya tiene preso a José López, que tiene preso también a Ricardo Jaime, el secretario de Transporte. Y todas las miradas están sobre Julio De Vido y sobre Cristina Kirchner. Y hoy con nosotros está el fiscal Carlos Rívolo. ¿Por qué está el fiscal con nosotros? Porque él le pidió que en 48 horas aclare a Julio De Vido si dijo esto: que sigan jodiendo por el gobierno de Mauricio Macri y voy a dar a conocer las cuentas. Los famosos carpetazos, como se dice en la Argentina. Aquí se hacía referencia a las conexiones de Francisco Macri con Ricardo Jaime y de Nicolás Caputo con José López. ¿Lo dijo? ¿No lo dijo Julio De Vido? Esta fue una amenaza que se conoció a través de los pasillos del Congreso de la Nación, del anexo, cuando hubo una reunión de la Comisión de Energía. Por eso vamos a hablar con el fiscal Rívolo. A ver, ¿qué quiere saber de Julio De Vido y si hay testigos en todo esto? Pero mientras está llegando a los estudios de A Dos Voces también para hablar de estas cuestiones, el ministro del Interior, ahí lo estamos viendo, Rogelio Frigerio. Con él vamos a hablar de Vido, de la obra pública, de la corrupción, de Gil Carbó, de lo que está pasando con la economía, de Cristina, de la campaña. Te quiero decir que también hubo otras declaraciones de Vido, que le vamos a preguntar al fiscal Rívolo si algunas de estas declaraciones pueden generar sospechas o que la justicia vaya e investigue qué es lo que quiso decir De Vido con todo esto. Este es un auténtico Julio De Vido. El presidente Macri, que dice que yo soy un emblema de impunidad y de corrupción, yo ejecuté 107.000 millones de dólares en obra. La empresa de él, la del grupo Macri, la que administraba el primo de Calcaterra, era la tercera empresa en cantidad de contratos recibidos. Entonces yo lo desafío a que diga Calcaterra, él o cualquier mandadero de él, a qué funcionario mío coimió o si me coimió a mí. Entonces hay que ver, para hablar de corrupción hay que estar limpio y muy poco de lo que hablan lo están. En lo personal yo lo único que hice es aplicar una política que emanaba del Poder Ejecutivo, por eso no había tal delito grave. Algunos cercanos a mi espacio y otros por supuesto del oficialismo, estoy seguro que no resistirían, no 8 horas, 15 minutos de un allanamiento. Fiscal Rívolo, gracias por estar esta noche con nosotros. ¿Qué lo lleva a pedirle a Julio De Vido que en 48 horas aclare si esto es cierto? El famoso tema del carpetazo, ¿no? De decir todo lo que él sabe. Podríamos decir en términos comunes. Para que la gente lo entienda. Sí, claro, para que la gente lo entienda. Básicamente lo que amenaza a él es con un carpetazo. Técnicamente lo que tenemos que hacer inicialmente es probarlo. Como decía usted, son dichos que frente a legisladores de la oposición él habría mencionado, que legisladores de la oposición a su vez le comentan al periodista Cantón del diario Clarín que lo reproduce. Con lo cual, bueno, inicialmente
varias cosas como para hacer y varias cosas que se pueden hacer. Seguramente si nosotros le preguntamos a Cantón, cosa que puede estar todavía en veremos, se va a resguardar sobre las fuentes y sobre el secreto profesional. Esto nos pasa más que a menudo y es absolutamente lógico. 4 legisladores de la oposición que podrían presentarse espontáneamente a decir, yo esto escuché, esto todavía no es, pero inicialmente, a ver, vamos a preguntarle, y en carácter de testigo, bajo juramento de decir verdad, y advirtiéndole que depende lo que diga, y seguramente sus abogados esto también se lo han dicho, puede hacerlo incurrir en un hecho propio, en delitos propios, si él reconoce esta frase. En su caso, si reconoce la frase, ¿qué es lo menor? El punto es la sustancia, porque involucra gente e involucra hechos supuestamente de corrupción detrás de este carpetazo. Yo imagino que si esto fuera así, seguramente lo pueda llegar a desconocer. El punto es, esto no puede pasar inadvertido desde el punto de vista de lo que tiene que ver básicamente con las investigaciones que hay, a mí no me tocan ninguna en lo puntual, sí, pero que hay alrededor del arquitecto Julio De Vido. Y decir esto al común de la gente y obviamente a un fiscal, a los fiscales, no suena a una especie de amenaza. Entonces, vamos sobre la frase, que en algún lugar no es lo menor, emblemáticamente tiene un gran sentido, vamos después sobre la sustancia. Entre el día de mañana y pasado se cumplirían las 48 horas. ¿Por qué 48 horas? Son 48 horas porque no hay mucho que explicar. Esto es sí o no. Y sobre ahí, básicamente, la explicación que dé después. Fiscal Rívolo, si él dice que no, ¿citaría entonces a los testigos? A ver si dijo sí, no sabemos la identidad de los testigos, con lo cual estamos abocados a tratar de saber que esto sucedió. Y después, bueno, a ver, las connotaciones detrás de esto pueden ser muchísimas. Careos, uno que digan que sí, 4 que digan que no. El punto es, seguramente esta investigación preliminar vaya después a integrar algún otro expediente. Las investigaciones preliminares tienden a neutralizarse cuando hay una denuncia judicial y ya hoy hay una ante el juzgado del doctor Rafecas con intervención del doctor Marijuán, según me he enterado en las últimas horas. Pero bueno, no obstante lo cual, vamos a hacer todas las medidas que correspondan para tratar de determinar la veracidad y fundamentalmente si hay sustancia detrás de esto. Si él dice que sí, que existieron las cuentas y habla sobre supuestos negociados entre Franco Macri, Jaime, Nicolás Caputo y José López, ¿no se estaría incriminando él mismo porque él era el jefe de López y el jefe de Jaime? Sí, claramente. Lo que pasa es que la manda constitucional dice que nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo. Sí. Más, uno puede declarar contra uno mismo. Eso es la confesión. Difícil, ¿no es cierto? También para que la gente entienda que esto pueda llegar a suceder y diga, sí, yo dije esto, números de cuenta tales, y esto es lo que creo que involucra Franco Macri, Caputo, López y Jaime. A ver, pero es algo que uno no puede descartar. La realidad es, los expedientes judiciales, a veces uno toca en un lugar donde cree que no va a encontrar absolutamente nada, y esto ocurre. Las delaciones también ocurre. No parece ser el caso, pero no lo podíamos dejar pasar. Fiscal Rívolo, quiero ir sobre las otras declaraciones de De Vido, porque él hace dos declaraciones que llaman la atención. Primero dice que todo lo que él hizo fue aplicar la política que nos daba el Poder Ejecutivo, o sea, Néstor Kirchner en su momento y después Cristina Kirchner. Si se comprueba algún hecho de corrupción sobre De Vido, al decir él que es una política que nos daba el Poder Ejecutivo, ¿tienen que ir sobre Cristina? Déjeme que le explique lo siguiente, que es bastante importante. Como para que usted vea la escala penal. Vamos a la tragedia de 11. Sí. Un hecho muy importante y que no se advierte es que la responsabilidad no solamente quedó en Marcos Córdoba. Marcos Córdoba es el autor material de esto, quien manejaba ese tren. Pero esa investigación logró extrapolar la responsabilidad de Marcos Córdoba a los empresarios, a Jaime, a Schiavi y hoy a De Vido. Exactamente a De Vido. Obviamente uno tiene que tener una cadena que una esta relación. Es obvio que estas relaciones de frases son extremadamente importantes. Lo que hay que hacer es, hay que probarlo. Claramente esta cadena de responsabilidad, el dominio del hecho de los jefes, de los jefes políticos, es obvio que se evalúa. Pero hay cuadros intermedios en la delegación de trabajo. En algún momento sigue, en algún momento se corta, con evidencias. Sí, claramente puede llegar a ascenderse. A ver,
Si usted va a las otras causas vinculadas con obra pública, por ejemplo, o Tesur, o va con los sauces, sí, las escalas van ascendiendo. Dejemos los sauces porque los sauces es más que nada una relación muy directa entre la expresidenta, la sociedad, sus hijos, Báez y Cristóbal López. Pero bueno, en Otesur esto se da en algunas ocasiones y en otras no. Y hay que unir estas cadenas de responsabilidades. Entonces sí, claramente, uno tiene en cuenta esto. Ahora, si vamos un poco más atrás también, este es el caso de Menem. Sí. Hay que llegar a un presidente de la nación, condenarlo no en dos oportunidades. Vayamos a la primera, por tráfico ilícito de armas. Pero se empezó con Camilián. Y esto respondía a una política. Sí, si nosotros logramos encontrar la cadena causal de responsabilidades, se avanzó antes y se puede avanzar también ahora. Dejo un minuto a la otra pregunta que quería hacer, ya que usted mencionó la tragedia de Once. Se comprobó responsabilidad de Jaime y de Schiavi. Ahora va debido a juicio oral. Lo que se tendría es que comprobar la responsabilidad de él como jefe directo, o debido puede decir yo, lo que hicieron mi subordinado, Jaime y Schiavi, no tengo nada que ver. Claramente esta es, quien maneja el hecho generalmente esboza como defensa lo siguiente. No tuve nada que ver, mi responsabilidad es absolutamente formal, yo tengo gente que controla, pero yo en esto solamente imparto las políticas. Bueno, a ver, cuando uno empieza a ver cuáles fueron las políticas vinculadas desde el Ministerio de Planificación hacia el transporte y ve las falencias que ha habido, las falencias que determinaron tragedias, dice, bueno, vamos a medir el grado de responsabilidad. Y esto es lo que va a pasar por primera vez en tragedia de Once. No son casos fáciles para la justicia, vuelvo a decirlo, es probar la materialidad de un hecho desde el lado de Marcos Córdoba, hoy condenado, aparece como sencillo. Unir estas cadenas de responsabilidades nunca ha sido sencillo. Lo retraigo un poco más allá, hacia 1985. El establecer la responsabilidad de las juntas en el dominio del hecho de la barbarie de la dictadura fue claramente un planteo judicial muy importante y que también se logró. Bueno, a estos hay que entender cuando uno habla de la corrupción sistémica. A esto uno tiende a probarlo. Y claramente lo que nosotros tenemos es que durante los últimos 12 años nos llueven los expedientes vinculados con temas de corrupción, que no han empezado solamente con este gobierno. Empezaron bastante tiempo antes y podríamos hablar del caso Chicone, apenas llegado el vicepresidente Vudú, a un mes se lo empezó a investigar de haber llegado al cargo. Fiscal, estamos hablando con el fiscal Carlos Rívolo, ya que nos está explicando cómo funciona la justicia. En el caso de todo este escándalo de Río Turbio que se está investigando y se está investigando a debido, él dijo, yo no firmé nada. ¿Se puede determinar la responsabilidad de alguien si no le puso el gancho, como decimos? Sí, claramente. Son exactamente todos los casos que acabo de explicar como ejemplo. Sí, obviamente. Generalmente quien tiene el dominio del poder y básicamente cuestionando con lo que podríamos decir el control de la gestión del riesgo. Cuando uno ejerce una función como esta, no solamente pasa por la inauguración de obras, sino también por la seguridad posterior que a esto se le da. Creo que hay un procesamiento reciente del doctor Bonadío, yo no soy el fiscal, donde ha llegado a decir que, bueno, se liquidaban subsidios por, en una sola empresa, 5 millones de kilómetros no recorridos. Entonces, vuelvo a lo mismo. Uno ve sobre cierta y determinada área que se repite una política vinculada con la corrupción. Es obvio que en el correr del tiempo debería llevar a una imputación y a un juicio serio. No digo a condenas, por lo menos vamos a un juicio. Después los fiscales trabajarán sobre ese punto. En las declaraciones que escuchamos de debido hay muchos mensajes. Por ejemplo, en uno de ellos, que era el otro que me llamó la atención, dice, ningún, creo que hablaba del legislador, de la oposición, ni de mi propio sector, palabras más, palabras menos, resistiría más, no me acuerdo si 15 minutos de allanamiento. ¿Eso le hace ruido a usted como fiscal? Es como diciendo, mira, que acá los que me rodean, entre los míos y los ajenos, hay gente corrupta. ¿O no le suena así? No quiero soslayar nada desde lo que tiene que ver con la arena política, momento preelectoral, etcétera, etcétera, el cual estamos realmente, y yo creo en esto, obligados en no participar.
Ahora, sí hace ruido. Hoy hay un instituto que se acaba de crear hace muy poco, con muy poco funcionamiento todavía. Seguramente merezca alguna reforma, que es la ley del arrepentido. Es cierto que no tenemos las facultades por ahí de exonerar absolutamente de condena, pero si alguien de la entidad, de semejante funcionario, tiene algo para contar, básicamente la puerta de cualquiera de las 12 fiscalías de Comodoro Pi está abierta para escucharlo y tratar de llegar a un acuerdo. Él o cualquiera. Sí, claramente hace ruido. Ahora, mientras lo sostenga políticamente y esto sea una cuestión de generar campaña, nosotros nos corremos y debemos corrernos a un costado. Para terminar con todo el tema de las causas, usted en algún momento, usted tiene la causa de los sauces, dijo, Cristina Kirchner puede llegar a ir presa por esta causa si se comprueba algún delito. ¿Lo sigue sosteniendo? ¿Lo mantiene eso? Sí, yo dije claramente esto. Dije exactamente esa frase, había una coma, si fuera condenada. Porque dije, hasta el momento de hoy, con el código que tenemos, no hay posibilidad de entorpecer la causa y no hay peligro de fuga. No lo ha demostrado. Ahora, con la imputación que tiene, con los elementos de prueba que por lo menos en los sauces yo creo que hemos reunido, si hay una condena, debería ser de cumplimiento efectivo. Sí, claramente lo sostengo. ¿Condena en primera instancia? Una condena en primera instancia, sí, claramente lo sostengo. Condena en primera instancia, tendría que ir presa. Sí. Después, bueno, a propósito de esto, lo que está ocurriendo en Brasil con el Lava Jato, la condena a Lula de 9 años y medio de prisión, ¿es un ejemplo a seguir la justicia de Brasil o nuestra justicia está funcionando bien? Porque usted habrá escuchado toda la crítica que recibe la justicia argentina por lentitud. Sí, claro. Yo les diría, si tienen un segundo a los que quieren interesarse, tomar la sentencia del doctor Moro de 217 páginas y se encuentran una imputación, una declaración indagatoria, un auto de procesamiento. Eso es lo que tiene nuestro código de 1938. En 1938, si usted y yo íbamos al odontólogo, el torno era con una rueca. Ese es el código que nosotros tenemos hoy, que no contempla ningún tipo de modernidad. Con eso nos enfrentamos hoy, por ejemplo, al tema de la corrupción. Brasil tiene un sistema que es fenomenal. Es un sistema parecido al sistema americano. Los fiscales trabajan en la investigación de un hecho ilícito. Una vez que reunieron las pruebas, generan un corrimiento a la defensa, posibilidad de algún acuerdo, hay acuerdo o no hay acuerdo, van al juez. Y esto es lo que digo en la sentencia del doctor Moro. Dice, imputación de la Fiscalía, defensas, fallo. Es muy veloz el sistema, claramente. Entonces, de fondo, Edgardo, para establecer, ¿qué queremos hacer con la justicia argentina? Parte de lo que hoy los fiscales dentro de la asociación nos encontramos discutiendo. Queremos tener un sistema de premiación de premios y castigos, como es la justicia americana y la justicia brasileña, y cuando no hay acuerdo se va a juicio, y el fiscal que sabe que va a juicio sabe que tiene un enorme porcentaje de ganar la condena, con lo cual los abogados defensores tratan anterior, o seguimos teniendo el mismo sistema de justicia que tenemos hasta ahora, que le ha pasado a usted, discutimos, si un vicepresidente está imputado o no imputado, cuando está imputado. La indagatoria. Todo esto, posibilidades de que se apele. El auto de procesamiento, todo esto, posibilidades de que llegue a la corte. La elevación a juicio, así. Todo es apelable, todo es demorable. Doctor Ribo, lo dejé para el final el tema de Gil Carbó, porque claro, usted forma parte de todo el sistema de fiscales en la Argentina que dependen de la procuradora. Usted habrá visto el gobierno, bueno, después lo vamos a charlar con Rogelio Frigerio, el gobierno quiere sacarla como sea. ¿Qué opina usted de todo lo que está pasando alrededor de Gil Carbó? A ver, lo primero que opinamos es que nosotros hace mucho tiempo somos críticos de la gestión de la Procuradora General. Yo en muchas oportunidades he expresado cuáles son las razones y de hecho he ido al Congreso citado para explicar ciertos y determinados puntos. Lo que sí creo concretamente es que la institucionalidad es lo que debe primar por sobre todo. Y hoy la ley requiere de un juicio político para ella, para la Defensora General de la Nación, para el presidente del Banco Central, para el defensor del pueblo de la Nación. Las leyes prevén un juicio político. Es cierto que esto no está en la Constitución y lo podemos discutir conforme la jurisprudencia de la Corte, sí es cierto. Pero la realidad es que históricamente durante años el Procurador General fue equiparado a un miembro de la Corte. Y en este sentido la ley le dio esta garantía. Con lo cual
yo no le asignaría la responsabilidad al gobierno, yo le asignaría la responsabilidad a la política en conjunto, porque es necesario 2/3 para que ella no esté en ese cargo. Entonces, con 2 cuestiones, también para explicarle a la gente. La Procuradora General de la Nación o cualquier fiscal nacional o provincial, cuando nos llegamos a nuestro cargo, la política interviene. 100% somos designados con algún acuerdo de índole político. Nuestra trayectoria marca qué es lo que hacemos, si somos serviles o no somos serviles a la política. Entonces, tratándose de la Procuradora General, encargada de la política criminal del Estado, con una gestión que es considerada por muchos sectores realmente con extremados bemoles. El caso Campagnoli, el caso Batule, el caso con el fiscal Tayano también. Por ejemplo, en lo que tiene que ver con presiones directas sobre fiscales por parte de la Procuración General. O hay otras condiciones generales más para explicar que me tomarían un poco más de tiempo. Si ya su presencia termina afectando al futuro y al desarrollo de la institución, que sigue siendo débil todavía el Ministerio Público Fiscal, realmente pondría la balanza qué hacer y pensaría si dar un paso al costado no es beneficioso para la institución. Ahora, siempre a través del mecanismo del juicio político. Está claro, no hay atajo entonces. Ahora, porque usted habrá escuchado, ella dice, el gobierno me persigue, el gobierno dice, ella es kirchnerista. A ver, ella se ha manifestado no como kirchnerista, se ha manifestado, aunque lo ha negado en muchas oportunidades, como integrante de Justicia Legítima. Yo en algún lugar aplaudo la presencia de Justicia Legítima como colectivo a los efectos de pensar. El problema es el siguiente. En una de sus ideas célebres se sostiene que la Corte debe acompañar al gobierno de turno. Esto es tirar la Constitución absolutamente por la ventana. Ya lo vimos con el menemismo. Con lo cual es básicamente por lo cual yo no coincido con esa posición. Y después creo que todo lo que se impulsó de la justicia para la democracia, etcétera, etcétera, no era cierto, sino que era un asalto sobre los cargos. Con lo cual, tuvieron su momento, impulsaron estas medidas, no salieron adelante, con lo cual me parece que su idea de cómo llevar adelante una justicia a través de esa ideología absolutamente cayó. Hay una grieta en el país que nos afecta a todos, a ustedes, a los periodistas, a todos. ¿Gil Carbó está de un lado de la grieta? Yo creo que se ha colocado de un lado de la grieta. Yo creo, mire, hace muchos años yo escuché una vez al senador Cafiero decir lo siguiente: hacé la grieta lo más profundo que puedas, pero no cortes nunca el puente. Y en muchos casos se cortaron, se dinamitaron los puentes. El caso de Campagnoli parece hoy alejado en el tiempo, pero Campagnoli fue removido para hoy una de las causas más emblemáticas que se maneja en la justicia, que tiene a una expresidenta procesada y además confirmado por Cámara, en una causa que arrancó olvidándose de la principal persona que actuaba, que era Báez, en esa causa, por parte de uno de los fiscales, también que tenía un acercamiento muy importante con la procuradora, que era el doctor Bonella, que también hoy se encuentra procesado por esa actuación. Entonces, la verdad es, me parece que es por lo menos lo que yo pretendo desde la Asociación de Fiscales para el Ministerio Público. Obviamente yo puedo compartir con todo el mundo distintos pensamientos. Lo que estoy es sobre un puente de institucionalidad. Y eso es lo que pretendo que se construya básicamente para el futuro. Porque yo no sé si lo voy a ver. Pero digo, necesitamos un Ministerio Público más fuerte. ¿Qué asombra de Brasil? ¿Asombra la independencia de los fiscales? Procurador General Federal, procuradores generales provinciales o estaduales son elegidos por los propios fiscales en terna, que van al poder. Duran 2 años en su mandato con 2 años más de reforma y vuelven a su lugar. Y si no vuelven a su lugar, no pueden ir a hacer política, no pueden ir a presentarse para ningún cargo. ¿Para quién trabajan? Básicamente se trabaja institucionalmente. Entonces, este es un sistema, me parece que es extremadamente beneficioso como para observarlo. Si lo que vamos a discutir es que el procurador no puede tener un cargo vitalicio como hasta ahora lo venía teniendo y hoy está en crisis la discusión. Fiscal Rivolo, si me permite, vamos a incorporar a Marina, nuestra compañera de Dos Voces, con un temita más.
Sí, quería leerle al fiscal lo que dijo Elisa Carrió el día de ayer al respecto de esta situación. Dice textual: debe respetarse la Constitución aún ante delincuentes como Gil Scarbó, a quien denuncié desde su nominación, y siguió con una serie de mensajes en los que dice: o cambian la ley o hay que sacarla por juicio político. Nadie me va a obligar a avalar la violación de la Constitución. Un tema del que, a partir del planteo que ocurrió en el oficialismo, se vino discutiendo mucho también en redes sociales. Rívolo, a propósito de lo que dice Marina, Carrió como que le puso un freno a sectores del oficialismo que querían usar el decreto. Nosotros lo hicimos antes. La realidad, la voz de Carrió obviamente es una voz que suena fuertemente en la política. Nosotros, vuelvo a decirle, Edgardo, nos corremos de sector y lo venimos diciendo hace un año exactamente, que el camino es el juicio político, cuando ya se pensaba en alguna oportunidad en el decreto. El decreto lo que tiene además es que nos pone en riesgo a todos los fiscales. Y el decreto además lo que implica de acá al futuro es, bien mal, Gil Scarbó algún día no va a estar. ¿Y qué es lo que va a suceder? Ya venimos de una crisis del Ministerio Público. El procurador general anterior se fue porque un vicepresidente se puso a gritar una Semana Santa. ¿Cómo? Es una crisis enorme del Ministerio Público. No hay que repetirla más. Sí. Bueno, usted lo corrieron por Chicone, ¿no? Sí, está bien, pero fue un tema procesal, pero obviamente la salida del procurador general en aquel momento provocó una crisis enorme, para que la gente lo entienda. Si a él lo corrieron de esa manera, era también muy sencillo corrernos a nosotros. Y así se intentó hacer. Hablamos recién, fiscal, de la grieta. Y digamos, la grieta es mala en todos los sectores de la sociedad, es mala. Ahora, preocupa muchísimo cuando la grieta se da en la justicia. ¿Por qué? Porque depende, si uno tiene una causa inventada o no inventada, de qué lado de la grieta cae para que lo juzga. ¿Un fiscal o un juez? No le quepa la menor duda. O sea, a mí hay algo que me enseñaron desde el inicio de la justicia, cuando ingresé como pinche hace 34 años, es que no importaba desde ningún punto de vista la carátula. En aquel momento un juzgado tenía 27 causas, algo impensado en el día de hoy, solamente un juzgado. Pero no importa, sinceramente no importa la carátula. Y este es el punto. Yo no voy a ser autorreferencial, pero podría decirle, en tiempos de pleno kirchnerismo, el fiscal Marijuán llevó adelante la investigación contra Felisa Micheli y se la condenó. Pero realmente le costó, obviamente, muchísimo, porque además el primer abogado que le pusieron como abogado defensor era integrante del jury de fiscales, con lo cual había ese tenor de marca. Uno las conoce, uno vive adentro. Sí, claramente, la grieta es de lo peor. En la justicia no puede existir. Claramente, no debe existir. Y el ingreso de la militancia en la justicia hace daño, porque el mismo criterio que se aplica, ¿se concibiría que se aplique en contra? No. Entonces la realidad es, estamos llamados a mantener un equilibrio que hoy cuesta, que hay que restituirlo 100% y hay que restituirlo desde la cabeza. Fiscal Rívolo, gracias por habernos acompañado esta noche en A Dos Voces. No, gracias a usted. Muchísimas gracias. Marina, ¿vamos para allá? Bueno, Vení. te acompaño, lo saludamos al fiscal Rívolo. Oye, esperá, porque no dijimos nada. Marcelo está tomando unas merecidas semanas de descanso, como me tomé yo, así que, viste, el fragor de la lucha. Hay que, además, antes de que arranque, porque supuestamente me faltaba alguien acá. Sí, tal cual, lo estamos extrañando, como supuestamente todavía no arrancó la campaña. Oficialmente todavía no arrancó la campaña. Así que nos preparamos. Te invitaba a que vengas para acá. Dale. Porque tenemos que seguir hablando de Julio de Vido, que lo tenemos acá de alguna manera presente en el estudio, enemigo público número 1. El punto es entender por qué. ¿Quién es Julio de Vido y cómo llegó hasta acá? ¿Cómo llegó hasta el año 2017? ¿Quién protege a Julio de Vido? ¿Quién es Julio de Vido? Julio de Vido, el ex superministro kirchnerista. El hombre que manejó las obras públicas y la caja del poder durante 12 años. Cercano a la ex familia presidencial y acusado por la oposición de ser el cajero de Néstor y Cristina. De Vido llega, era un arquitecto que estaba en Entel, en Río Gallegos, porteño que se fue a vivir a Río Gallegos, empezó a trabajar en Entel y entonces entró en la municipalidad a hacer un trabajo de vivienda, hizo muy buen trabajo en la parte de viviendas del municipio de Río Gallegos y de ahí en más no se separó más de Kirchner hasta que murió Kirchner y obviamente lo heredó Cristina. Es un hombre que, te diría, no es de los amigos de Kirchner, no era de los amigos de Kirchner, pero sí era esos empleados que vos te llevas a cualquier trabajo que cambie, ¿no? Te toca cambiar de trabajo, bueno, te llevas
a uno de esos empleados que te lleva siempre, bueno, eso era debido para Kirchner básicamente por una cuestión de confianza. El ministro más poderoso que tuvo Néstor y Cristina Kirchner, el ministerio que más concentró recursos, el menos controlado, el más poderoso. Si vos querías una obra y eras intendente o eras gobernador, tenías que hablar con Julio. Hoy, Julio De Vido es el exfuncionario que más causas acumula en su haber. Lo investigan por enriquecimiento ilícito, cohecho, malversación, incumplimiento de deberes de funcionario público, por entrega de subsidios y sobreprecios, entre muchas otras causas. Además, tiene 5 procesamientos. Por la tragedia de Once, los subsidios a los colectivos, las concesiones ferroviarias, la compra de trenes y la compra de material chatarra. Pero la investigación que más dolores de cabeza le trae al ex superministro es la de la tragedia del tren de Once, donde murieron 52 personas al chocar una formación del Sarmiento en febrero del 2012. En esa causa, Julio De Vido irá a juicio oral por orden del juez Bonadío. La causa de Once, no te olvides que primero que es otro tipo de justicia, ahí se está haciendo otro tipo de prueba, ¿no? Tiene que ver con que por una acción u omisión que se dio durante años de una estructura de funcionarios que ya sea, como te digo, por acción o por omisión, dejaron que el tren termine en las condiciones que estaba, y lo que la justicia dice es, bueno, por aquellas acciones u omisiones, este tren termina, o aquellas acciones y omisiones, perdón, terminan siendo determinantes para que esto suceda años después, ¿no? Yo creo que el cúmulo de causas lo complica, porque si vos sumás todas las condenas que podría tener De Vido, su situación procesal es muy complicada. Lo cierto es que la asociación ilícita, que es la obra pública, que después deriva o concentra también lo que tiene que ver con José López y toda la distribución de esa obra pública en lo que tiene que ver con rutas, pero también en lo que tiene que ver con concesiones, eso lo dificulta, lo compromete mucho. En los últimos días se reabrieron varios frentes y la situación judicial de De Vido empeoró. El lunes, el juez Claudio Bonadío procesó y embargó al exministro por 1.000 millones de pesos en la investigación por el desvío de más de 600 millones de pesos en subsidios al transporte de colectivos. Además, el martes le reabrieron una causa por la licitación de una central termoeléctrica en Río Turbio y, por si fuera poco, la Oficina Anticorrupción pidió que De Vido fuera a juicio oral por la compra de trenes chatarra. Ya la semana pasada, el fiscal Carlos Stornelli había pedido el desafuero y la detención del exfuncionario por irregularidades en la explotación de las minas de Río Turbio, aunque el juez Rodríguez rechazó este pedido. Vos fíjate que si un cambio de gobierno puede provocar que se investigue un funcionario que está denunciado desde por lo menos el 2008, habla de la falta de independencia. Él tenía sus operadores en la justicia, uno de los cuales era hermano de un juez federal. ¿Puede ir preso? Bueno, a ver, yo creo que si vos me preguntabas hace 5 años si Jaime podía ir preso, yo te iba a decir que no, y hace ya 1 año y medio que está preso, lo mismo Lázaro Báez. Así que yo creo que sí, que puede ir preso, porque tiene muchísimas causas. La pregunta es ahora si un mal desenlace para De Vido es también un mal presagio para otros kirchneristas, incluida Cristina. ¿Arrastrará el exministro a su entorno? ¿Cuál será su estrategia de defensa? Él amenaza, obviamente, con los temas que más por ahí irritan al gobierno, ¿no? Que son la famosa historia de Franco Macri, en el momento en que él negoció con Kirchner, allá a principios del gobierno de Kirchner, la concesión del Belgrano Cargas, con una asociación con un grupo chino. Finalmente eso terminó en un contrato de gerenciamiento y quedó en la nada porque era imposible ese negocio. La verdad que nosotros no le tenemos miedo a que hable. Por primera vez hay un gobierno que quiere que usted hable para que la justicia actúe. Así que no extorsione. Usted es diputado de la Nación, tiene conocimientos ilícitos. Su deber es denunciar. Si no, está cometiendo un delito más de todos los que cometió. Bueno, Marina, un informe completo sobre la figura de De Vido que está juntando varios procesamientos y, como decíamos, muchas más denuncias todavía.
Se volvió el enemigo público número uno, lo decíamos en el comienzo. Preparamos un pequeño currículum de Julio De Vido. No creo que le sirva a él si nos lo quiere pedir prestado. Él fue telefónico, yo fui telefónico. Los dos en Entel, pero no tenemos nada que ver. ¿No? Mira, el currículum de Julio De Vido. Ahí lo tenés. Está casado, divorciado, vuelto a casar. Está casado con Lali Minichelli, que era la titular de la CIGEN, cuñado de el mono Minichelli, que le ha traído más de un dolor de cabeza. Tuvo varios trabajos, pocos antes de llegar a la función pública. Es arquitecto él, por si alguno tenía alguna duda. Fue dibujante en Entel. Mirá vos. Lo que vos decías, dibujante en Entel, 1972, arrancó joven, después ya trabajó como arquitecto para Rodríguez Carrera en 1982 y acá ya arrancamos. Director General de Obras Públicas del Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda. Salta, Administración Pública en general, Administración General de Vialidad de Santa Cruz, 1990. Vos recordás que había nacido en Palermo, no es un pingüino original. 91 al 99, Ministro de Economía y Obras Públicas de Santa Cruz. Ahí lo tenés, Ministro de Gobierno de Santa Cruz. ¿Te suenan los años? Siempre acompañando al kirchnerismo. Siempre acompañando. Y acá tenés su último empleo, 25 de mayo de 2003, hasta el último día de gobierno de Cristina. Fue ministro de Planificación Federal, no estuvo desempleado ni un solo día. Asumió como diputado nacional en el Frente para la Victoria. A veces va, a veces no va a el Congreso. Últimamente sabemos que viene complicado. Tiene los siguientes procesamientos. La tragedia de Once. Lo hablamos recién con Lo hablábamos recién. La compra de chatarra ferroviaria a España y Portugal. Los subsidios a colectivos, algo de lo que se volvió a hablar y mucho en estos días, colectivos que viajaban muy lejos, ¿viste? Se iba a juzgar por la cantidad de nafta. De plata que recibían. La compra de trenes, otra de las causas en las que tiene procesamiento. Y se investigan irregularidades también en las concesiones ferroviarias, ¿no? Todo el sistema de trenes muy relacionado en esta cuestión. Tiene además causas en trámite por enriquecimiento ilícito, por defraudación contra la administración pública, negociaciones incompatibles, abuso de autoridad. Y menos mal que los currículums son breves, porque si no, Julio De Vido, viste que te recomiendan hacerlos cortitos. Pero bueno, en este caso se justifica, exactamente. No, absolutamente. Bueno, completo el informe de la producción y de Marina sobre el currículum de De Vido. Yo me voy a contarte desde el otro lado del estudio quiénes protegen a De Vido. Y después vuelvo con vos. Tamaño real, allá me voy. Escala humana. Tamaño real, en escala humana. A ver, ¿con quién vamos a empezar? Le voy a preguntar a nuestro director Caperochipe si estoy bien acá, donde estoy parado. Bueno, a ver, ¿por dónde tenemos que empezar? Por Cristina Kirchner y por el kirchnerismo. ¿Por qué decimos esto? ¿Por qué empezamos por Cristina Kirchner y por el kirchnerismo? Porque todos están siguiendo las órdenes de Cristina Kirchner. Es cierto, Cristina Kirchner no dijo una sola palabra de De Vido en medio de todas estas cosas que están pasando, y De Vido le mandó un mensaje a ella cuando dijo que seguía órdenes directivas del Poder Ejecutivo Nacional, Néstor y después Cristina Kirchner. Y también le mandó un mensaje a los diputados que están con él en la Cámara, porque dijo, muchos de los míos y de los otros no resisten más de 15 minutos de allanamiento. Por lo tanto, que Cristina Kirchner esté callada y que los diputados y senadores por ahora estén cubriéndolo a De Vido, esto es un signo, lo están defendiendo, porque además De Vido es la valla de contención de Cristina Kirchner. Si cae De Vido, puede caer también Cristina Kirchner en estas causas de corrupción. Bueno, a ver, ¿cómo seguimos en todo esto? Bueno, acá también hay empresarios. Empresarios forma el círculo de defensa de Julio De Vido. ¿Por qué decimos esto de los empresarios? Porque hay muchos empresarios del área de obras públicas que, bueno, han hecho negocios durante tantos años de De Vido al frente del Ministerio de Planificación, y hay muchos empresarios que pueden caer si cae De Vido. Entonces estos empresarios dicen, por favor, no lo toquen a De Vido, no nos llamen a nosotros a declarar, no queremos saber nada de todo esto. Así que ellos también forman parte de este dique de contención. Bueno, vamos a ver qué más tenemos acá en estos apoyos que tiene De Vido, aunque no lo dicen públicamente. Acá tenemos a los
sindicatos o a los sindicalistas, algunos de ellos. ¿Por qué ponemos nosotros a los sindicatos? Y para hacerlo completo le vamos a poner el casco también a estos muchachos. ¿Por qué los mencionamos a ellos? Bueno, porque la obra pública se hace con empresarios y también con los gremios. Los gremios tienen mucho que ver en todo lo que es la obra pública en la Argentina. Y hay muchos dirigentes sindicales que han sido amigos de Devido, sus gremios han progresado mucho y ellos han progresado mucho durante el ciclo de Devido al frente del Ministerio de Planificación. Y por lo tanto ellos tampoco quieren que a Devido le pase nada, porque cae Devido, puede caer Cristina, los empresarios, los sindicalistas, así que a ellos no les conviene. Y después lo hablamos con el fiscal Rívolo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? El kirchnerismo colonizó parte de la justicia y hay muchos jueces y fiscales que lo conocen muy bien a Julio Devido. Y por lo tanto temen también que si cae Julio Devido haya algún problema con ellos. Y por lo tanto hay sectores de la justicia a los que no le conviene que le pase algo a Devido. A ver, tenemos todo esto. Pero yo digo, si este personaje estuviera vivo, yo no dudo, lo voy a buscar allá al fondo. Si este personaje estuviera vivo, no dudo que estaría ubicado en medio de todos ellos. ¿Por qué? Porque este personaje fue el símbolo de un gobierno de corrupción. Por supuesto, no era la Argentina, era Costa Pobre. Pero si viviera Alberto Olmedo, yo creo que estaría puesto en este lugar. Bueno, y atención porque a las 11 de la noche puntual, como siempre, se viene la bomba de A Dos Voces. La estamos esperando. A mí me encantaría poder adelantarles algo, pero es regla que yo me entere al aire, así que yo también estoy esperando a las 11 de la noche. Voy a cuidar que Edgardo sea puntual. Ahora ya está Frigerio en el estudio. Ya está listo Edgardo para la entrevista. Rogelio Frigerio, gracias por estar esta noche aquí en A Dos Voces. Frigerio, usted maneja la gran parte de la obra pública en la Argentina y ahora está en cuestionamiento la corrupción en la obra pública con Devido en el gobierno de Cristina. Para usted, ¿quién fue Devido, ahora que conoce bien la obra pública por dentro? Claramente la obra pública estaba teñida de corrupción en la Argentina y la asociación que tenían los vecinos respecto a que la obra pública estaba vinculada a la corrupción, estamos intentando transformarla en una asociación entre obra pública y resolución de problemas concretos de la gente, obra pública y concreción de sueños. Y bueno, no fue fácil. De hecho, estuvimos gran parte del año pasado armando otro esquema de licitaciones, de adjudicaciones de obras, transparentando todos los procesos, también vinculándonos de otra manera y con otros mecanismos de control con las provincias y los municipios, que en gran parte también hacen obra con recursos nacionales. Pero evidentemente, y la justicia está investigando un montón de estos casos, la obra pública era uno de los focos principales de la corrupción del gobierno anterior. Ahora, Frigerio, está preso López, está preso el exsecretario de Transporte Jaime. Ahora, Devido dice que a él no le van a poder comprobar nada porque él no cometió ningún delito. Pero eso lo tiene que determinar la justicia. Yo sé que hay mucha ansiedad en la sociedad respecto a que los culpables de haberse llevado los recursos de la gente vayan a la cárcel y además devuelvan esos dineros que se robaron. Pero esa ansiedad hay que volcarla en el Poder Judicial. En una república con división de poderes, el Poder Ejecutivo no tiene la función de impartir justicia. Eso lo tiene que hacer precisamente el Poder Judicial. Nosotros sí tenemos que aportar toda la información que tengamos, cosa que estuvimos haciendo y vamos a seguir haciendo, y por supuesto también ponernos todos a disposición de la justicia y liberar a la justicia. La información que ustedes aportan demuestra que hubo corrupción en la Argentina durante el gobierno de Cristina y de Néstor Kirchner. Nosotros cada vez que encontramos un caso en el cual hay sospechas claras de manejos de recursos públicos, de recursos de la gente, no claros, los derivamos a la Oficina Anticorrupción o directamente a la justicia. Pero es la justicia la que tiene que determinar si finalmente ese fue un hecho de corrupción y tiene que, sobre todo, de nuevo,
plantear con claridad quiénes son los culpables y pedirles que recuperen y que devuelvan esos dineros. Ahora, Devido los amenazó a ustedes, al gobierno, con un carpetazo. Bueno, el presidente fue muy claro con eso. Si Devido tiene alguna información, su deber y su obligación, además como diputado nacional, es presentar toda la información que tiene a la justicia. Él no se puede guardar información. Ojalá que si tiene algo lo presente. ¿No le temen miedo, no le temen a algún carpetazo debido a ustedes? No, para nada. No. La justicia tiene que saber, tiene que tener todos los elementos para impartir justicia como corresponde. Los argentinos nos merecemos conocer la realidad y saber quiénes fueron los que se robaron los recursos de la gente, los funcionarios que pusieron recursos de los vecinos en sus propios bolsillos e impidieron que se hagan más obras públicas y de alguna manera generaron que hoy 7 millones de argentinos no tengan agua potable, 20 millones de argentinos no tengan cloacas, haya casi 3.600.000 familias con problemas de vivienda. Bueno, parte de esos problemas es porque hubo recursos para la obra pública que se la llevaron algunos vivos. ¿Y la gente le reclama a ustedes hoy que hagan esa obra pública? Por supuesto, y la estamos haciendo. Nosotros prometimos el año pasado que íbamos a hacer, que la obra pública iba a explotar en la Argentina. Y hoy, en cualquier ciudad, de cualquier rincón de la Argentina, hay una obra pública financiada por el gobierno nacional. Agua potable, cloacas, viviendas, mejoras de hábitat, sobre todo en los barrios más vulnerables de la Argentina. Estamos teniendo obras en los 500 barrios más vulnerables de la Argentina, autopistas, rutas, aeropuertos, puertos, ferrocarriles. Estamos haciendo todo lo que había que hacer y no se hizo en la Argentina y sobre todo con transparencia y con obras o presupuestos de obras que van en general un 20% por debajo del presupuesto oficial. Recordemos que en el pasado, en general, las ofertas para hacer las obras públicas eran un 15 o un 20% por encima del presupuesto oficial. ¿El 15 o el 20% en la Argentina fue sinónimo de corrupción? Es muy probable que en una gran parte de estos casos haya habido corrupción detrás, pero es la justicia la que tiene que determinar si hubo o no hubo, en qué casos hubo o no hubo corrupción y quiénes fueron los responsables. Ahora, ustedes lo quieren a Devido fuera del Congreso de la Nación, sin fueros. Lo quieren echar, a ver, ¿para qué queda? ¿Lo quieren echar? ¿Le quieren sacar los fueros? ¿Lo quieren dejar? Nosotros, y el presidente también fue muy claro en este punto, nadie se puede amparar en los fueros. Los fueros no son un escudo para defenderse de la justicia. Los fueros fueron instituidos constitucionalmente para defender la libertad de expresión de nuestros representantes en el Congreso, no para escapar a la justicia. No puede haber ningún diputado nacional o senador nacional que pretenda escaparle a la justicia a partir de los fueros. No puede ocurrir eso en la Argentina. Pero entonces, ¿qué quieren hacer? ¿Echarlo del Congreso Devido? En principio, que la justicia pueda actuar libremente y investigar los casos de corrupción que se le endilgan a Devido. Hoy hubo una sesión que fracasó en la Cámara de Diputados para tratar la quita de fueros. ¿Los primereó Massa, que fue el que quiso hacer esta sesión? Después no hubo quórum. Es que, a ver, yo creo que más allá de lo efectista que fue lo de Massa, que suele tener, que suele hacer Sergio Massa ante cada tema, digamos, como lo definió Margarita Stolbizer, un tribunero. Bueno, hoy son aliados. Está bien, pero digo, en su momento. Lo importante es que a la sociedad le tiene que quedar claro que los fueros no son y no pueden ser un impedimento para que la justicia avance, investigue y determine la culpabilidad, en este caso, de un representante nuestro, de los ciudadanos, en el Congreso de la Nación. No existe esa posibilidad, no es una restricción. El otro caso, Rogelio Frigerio, es el de Gil Carbó, la procuradora. Primero había circulado la versión que ustedes la querían sacar por decreto. Ustedes la quieren afuera, eso está claro, de la procuración, a Gil Carbó. ¿Y cómo? Gil Carbó tiene que renunciar. Está claro que la fiscal de Estado, digamos, que fue durante un tiempo prolongado fiscal, no solo no ha contribuido a la lucha contra la corrupción, sino que tiene graves acusaciones sobre actos de corrupción. No puede seguir en su cargo. Tiene que entregarle la renuncia al presidente y tiene que haber otra persona idónea en su lugar. Eso creo que toda la ciudadanía está... o la gran mayoría de los ciudadanos está de acuerdo con que dé un paso al costado y permita que haya un fiscal en la Argentina que tenga, sí, la vocación para investigar los hechos de corrupción. Veo que ella dice que ustedes la están persiguiendo. Esto es una forma de escapar a su responsabilidad. Ella tiene, a nuestro juicio, la obligación moral de presentar la renuncia y darle lugar a alguien que sí tenga vocación de luchar contra la corrupción.
Uno la escuchó a Cristina Kirchner, la está escuchando en sus discursos. ¿En esta campaña es corrupción versus economía? No. Nosotros lo que creemos que se está definiendo en la Argentina es tampoco la suerte de un gobierno, ni cuestiones puntuales como la corrupción o la economía. Lo que se define acá es la vocación que tienen los ciudadanos de la Argentina, que son los verdaderos dueños y protagonistas del cambio, de sostener este rumbo. A pesar de que es un rumbo difícil, a pesar de que todavía el cambio no le llegó a muchas familias argentinas, a pesar de que muchos que queremos o pretendemos que este cambio sea más rápido, pero dadas las dificultades que hay en la Argentina es un cambio lento. A pesar de todas estas cuestiones, la gran mayoría, entendemos nosotros, de los argentinos va a apostar por sostener este rumbo, sostener este camino, porque sabemos que las alternativas, que los atajos en el pasado nos llevaron precisamente a un lugar de frustración y de fracaso que la gran mayoría, o al lugar al que la gran mayoría no quiere volver. Frigerio, ¿ustedes la subestimaban a Cristina Kirchner? Porque había militantes de Cambiemos que pensaban que le ganaban caminando a Cristina Kirchner y las encuestas hoy son bastante parejas. Estamos hablando de la provincia de Buenos Aires. Nosotros nunca lo planteamos en esos términos. Hoy Cristina Kirchner o el kirchnerismo tiene alguna fortaleza en 2 o 3 distritos de la Argentina. En el resto ni siquiera se va a presentar como kirchnerismo, como Frente para la Victoria, como la Cámpora. Uno es la provincia de Buenos Aires. Que es la madre de todas las batallas, ¿no? Sí, y puntualmente la tercera sección electoral. Algunos distritos de la provincia de Buenos Aires, le queda algo en Santa Cruz y en algunas otras provincias, pero no deja de ser un fenómeno básicamente de una parte del conurbano bonaerense. Y tiene sí un piso de votos relativamente importante, por lo menos en relación a otras figuras de la oposición, porque nosotros no desconocemos que hay una parte de la población que se sigue referenciando en el pasado y que entiende que la mejor referencia de ese pasado es la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, pero también entendemos que la mayoría de los argentinos va a seguir apostando por este camino de cambio y de transformación de nuestro país. Frigerio, a ustedes les apunta el gobierno Cristina Kirchner, el kirchnerismo, y les apunta también Massa y Stolbizer. ¿Quién es el enemigo de ustedes en esta elección, Cristina o Massa? No, nosotros no. ¿O los dos? No son enemigos, parte del cambio es no considerar... Bueno, adversarios. Pero no es menor eso, porque nosotros honestamente no vemos enemigos en la política. Lo que sí entendemos es que en esta elección no se va a definir la continuidad o no de este gobierno o quiénes son los dirigentes políticos que van a quedar mejor posicionados para el 2019. Hoy se está definiendo otra cosa, se está definiendo el futuro de los argentinos, porque como quedó comprobado la movilización del 1 de abril, los dueños del cambio no somos nosotros, es la gente. Y la que va en definitiva a definir si este cambio, este proceso de transformación, más lento que lo que quisiéramos, muchas veces complicado, complejo, que no ha llegado todavía a todas las familias, continúa, es la gente. Y creo que eso es lo que se va a definir. Si sostenemos este rumbo y este camino o volvemos al pasado. Y es la gente lo que lo va a definir. ¿Usted le cree este cambio de estilo de Cristina Kirchner, dialoguista, amable, no confrontativo? Definitivamente no. Me acuerdo que en el 2007, cuando la sociedad reclamaba mayor transparencia, mayor institucionalidad, también se vistieron o se tiñeron de republicanos y después a los pocos meses comprobamos que era una mentira. Hoy lo mismo, hoy perciben que lo que reclama la sociedad es cercanía, es dirigentes que le hablan con la verdad a la gente e intentan camuflarse. De hecho, ha desaparecido el Frente para la Victoria, la Cámpora, han escondido a dirigentes que son más polémicos frente a la ciudadanía. Pero yo creo que la sociedad no se la puede subestimar, que claramente todos conocen quién es Cristina Fernández de Kirchner, cómo es su entorno, lo que hicieron estos 12 años. ¿Usted dice que Cristina está camuflada? No, yo digo que intenta vestirse de una cosa que no es, ¿no? Claramente ellos han estado 12 años muy alejados de la gente, precisamente esa lejanía con la ciudadanía les ha hecho crear una realidad paralela. Recordemos que creían que había en Argentina menos pobres que en Alemania, que la inseguridad era una sensación, que el narcotráfico no existía en nuestro país. Bueno, yo creo que gran parte de los problemas de la Argentina de los últimos 12 años tienen que ver con esa lejanía
del gobierno kirchnerista respecto a la realidad y a los problemas concretos de la gente. ¿Qué es lo que la gente nos pide solucionar? Problemas concretos. Por eso la obra pública, por eso las obras que estamos haciendo. Estamos haciendo, por ejemplo, la primer red cloacal troncal en la Argentina después de 75 años, que va a ir en paralelo al Riachuelo y va a terminar en Dock Sud, 40 kilómetros de red de cloacas, que después van 12 kilómetros metidas al Río de la Plata después de pasar por una planta de tratamiento. Estamos haciendo la planta de tratamiento de efluentes del Nahuel Huapi. Hasta hoy, hasta la semana que viene que empieza la obra, los efluentes cloacales iban directamente al lago, el lago maravilloso que tenemos. Bueno, como estos ejemplos tenemos un montón. Estamos haciendo el doble de autopistas en 4 años que los que se hicieron en 65 años, los 65 años anteriores. Estamos haciendo lo que había que hacer, estamos resolviendo problemas concretos de la gente. Frigerio, la gente le da bienvenida a la obra pública, más los gobernadores, que después necesitan los votos, y los intendentes. Ahora, el kirchnerismo, ¿dónde se hace palanca? En la inflación, en el aumento de precios, y la verdad que parece una deuda pendiente del gobierno, ¿no? Sí, nosotros dijimos que uno de los grandes desafíos era poder terminar nuestra administración a los 4 años con una inflación en línea con lo que pasa con los países vecinos, que a diferencia de la Argentina no sufrieron 10 años de alta inflación. Pero tampoco nunca le mentimos a la gente y le dijimos que esto lo íbamos a solucionar de un día para el otro. Es un proceso trabajoso. Este año vamos a tener alrededor de la mitad de la inflación que el año pasado. El año que viene vamos a bajar la inflación más aún y en el 2019 tenemos que tener una inflación de un dígito en línea con lo que pasa en los países vecinos. Ese es nuestro compromiso y lo vamos a cumplir, porque estamos haciendo las cosas para que esto ocurra. Hicimos un INDEC transparente, pusimos la verdad sobre la mesa, hoy sabemos efectivamente cuánta inflación hay a partir del día de ayer, no solo en el área metropolitana, sino en todo el país. Y tenemos un Banco Central independiente que tiene como principal responsabilidad cuidar el valor de nuestra moneda, es decir, luchar contra la inflación, y lo está haciendo. Para separar los temas, con relación a la situación del INDEC, de la pobreza y todo eso, ahora, usted lo habrá escuchado a Cristina u otro dirigente del kirchnerismo, ve, la pobreza aumentó muchísimo en este gobierno, hay más desocupación. Sí, claro, sí, frente a la idea de que en la Argentina había menos pobres que en Alemania, si nosotros ponemos sobre la mesa la verdad, que es que hoy hay 1/3 de los argentinos por debajo de la línea de pobreza, evidentemente para ellos es una sorpresa, para nosotros no, porque en la campaña ya lo decíamos. El tema es que baje ese número, Bueno, ¿no? por supuesto. Ese es nuestro principal desafío, que baje la pobreza. Si nosotros, al final de nuestro mandato, no pudimos reducir significativamente la pobreza en la Argentina, vamos a haber fracasado. Sí. Y nosotros queremos que la sociedad nos mida específicamente por este punto, porque nos parece el principal desafío que tiene la Argentina por delante. El reclamo de la baja de precios, la verdad que es constante, porque hoy vivimos un hecho muy especial con las promociones que hace el Banco Provincia de en un mes poder comprar al 50%, pero las colas que se formaron y que nosotros vimos demuestran la necesidad de la gente, estamos viendo las imágenes, la necesidad de la gente de que bajen los precios y tener precios accesibles al bolsillo de hoy. Bueno, este año va a mejorar el poder de compra del salario de la mano de la baja de la inflación y de las paritarias. Ya estamos cerrando, creo que alrededor del 90% de las paritarias. Vamos a tener una recomposición del salario, del poder de compra del salario. Por supuesto que nos gustaría que fuera mucho más, pero es la Argentina que heredamos. Es que la gente que hizo esas colas largas dice, esto es lo que queremos nosotros. Pero eso es evidente eso, y nosotros estamos trabajando para eso, pero no hay atajos en la solución de los problemas de muchísimos años en la Argentina. Muchos de estos problemas vienen más allá que el kirchnerismo. Y no le podemos mentir a la gente y decir, bueno, hay atajos, esto se puede resolver fácilmente, porque le estaríamos mintiendo como les mintieron los gobiernos anteriores. Tenemos que decir la verdad. Esto es un proceso largo, un proceso complejo, pero un proceso que nos lleva al bienestar y al progreso nuestro y sobre todo de nuestros hijos y nuestros nietos. Y el desafío en la Argentina, por primera vez en mucho tiempo, es sostener el camino, es ser persistentes en este rumbo. Y yo creo que hoy tenemos un presidente con ese coraje y esa predisposición a mantener el timón en esta dirección. Y tenemos una sociedad también convencida en su gran mayoría que no podemos volver a la receta del pasado porque no le han dado solución a la gente. Frigerio, usted es el ministro político, pero también es economista. Hablaba recién del Banco Central. Pareció el dólar que se disparaba, bajó un poco ahora, y cuando el dólar aumenta en este país, todo el mundo se preocupa por los precios. Claro, hasta hace unas semanas
una parte importante de la sociedad se preocupaba por el atraso cambiario. Nosotros hoy tenemos un Banco Central independiente y con mucha capacidad profesional, que tiene claramente idea de cómo bajar la inflación y lo está comprobando. De nuevo, la inflación de este año va a ser la mitad que la del año pasado y además tiene hoy un manejo del tipo de cambio a través del tipo de cambio flexible. Y cuando uno maneja el tipo de cambio con un tipo de cambio flexible, el tipo de cambio sube o baja y esta posibilidad de que suba o baja logra que se puedan amortiguar los shocks externos que siempre hay en una economía. No estamos acostumbrados a manejarnos de esta manera, pero es la manera en la que se maneja el 90% de los países del mundo. Todos los que están del otro lado de la pantalla estarán diciendo, ¿por qué no le preguntan en cuánto va a estar el dólar entonces a fin de año? Bueno, nosotros proyectamos un dólar en el presupuesto por primera vez después de muchos años. El año pasado se discutió un presupuesto en donde el gobierno fijó lo que creía que iba a ocurrir con determinadas variables macroeconómicas. Una es el tipo de cambio y planteó una proyección de un dólar a 18 pesos. Bueno, todavía estamos dentro de ese margen previsto en esa proyección presupuestaria. Una de las políticas que usted siempre levanta es la de los créditos hipotecarios, la de Procrear. Hay, como vimos la gente hace un ratito en las colas de los supermercados, la necesidad de crédito hipotecario en este país es espectacular. Ahora, con la suba del dólar, la gente se preocupa también porque se le escapa el precio del departamento que está evaluado en dólar. No hay que preocupar a la gente. No, el dólar no va a ser un problema para la Argentina. Descartémoslo. Lo que sí, lo que hicimos hoy a la tarde, con el jefe de gobierno de la ciudad es lanzar el Procrear Buenos Aires. Este año lanzamos el Procrear, relanzamos el Procrear. El Procrear es un buen instrumento, sobre todo para, de acuerdo a nuestro Plan Nacional de Vivienda, atender a las familias que tienen ingresos entre 18.000 y 32.000 pesos, es decir, entre más o menos 2 y 4 salarios mínimos. Una gran parte de la Argentina. Una gran parte de la Argentina y gran parte del problema de habitacional que tiene la Argentina, de vivienda que tiene la Argentina. ¿Qué hacemos con estas familias? Bueno, les subsidiamos hasta 400.000 pesos por vivienda. Y de alguna manera, con este subsidio, logramos que esas familias puedan ir a un banco y pedir un crédito hipotecario, de los que hay ahora hasta 30 años, y con cuotas que son siempre mucho más bajas de lo que pagaban el alquiler. Bueno, esto ha sido revolucionario. En el caso de la Ciudad de Buenos Aires, que es lo que presentamos hoy, donde la ciudad además le adiciona otros 50.000 pesos de subsidio para estas familias, ya tenemos más de 11.000 beneficiarios este año en la Ciudad de Buenos Aires. Nosotros encontramos el crédito hipotecario en 400 millones el 10 de diciembre del 2015. Hoy está en más de 3.700 millones. ¿Y esto cómo lo pudimos lograr? Y además el crecimiento va a seguir siendo exponencial. Básicamente por dos razones. Primero, porque estamos bajando la inflación. Y segundo, porque la Argentina recuperó el crédito. Y esta posibilidad de que la Argentina haya recuperado el crédito termina beneficiando a la gente que puede hoy nuevamente soñar y concretar la posibilidad de tener una vivienda propia. El que necesita la vivienda, que necesita el crédito, necesita dos cosas. A ver si coincidimos. Que la inflación esté baja, porque en muchos casos está la inflación. Y que siga bajando. Y que siga bajando porque eso va a beneficiar su crédito. Y que el dólar esté tranquilo. Sí, por supuesto. ¿No? Para que no se disparen los precios de los departamentos, digo, en pesos. Y lo que necesita además es que haya más oferta. Por eso estamos trabajando desde hace varios meses con todos los actores que tienen que ver con la construcción. La Cámara Argentina de la Construcción, la UOCRA, el Sindicato de los Trabajadores de la Construcción, los desarrolladores, con todos para ver cómo hacemos para que haya más construcción en la Argentina. Hoy ha subido mucho el empleo en la construcción. Estamos en 408.000 trabajadores. El récord eran o son 430.000, es decir, estamos cerca del récord. Probablemente si seguimos con este camino, hacia fines de año vamos a estar en un récord de empleo en la construcción. Necesitamos construir, primero, para que haya oferta a esta nueva demanda que se está generando a partir de la existencia del crédito. Y segundo, porque el empleo es lo más importante que tenemos por delante. El empleo es lo único que va a conseguir que logremos nuestro objetivo de reducir la pobreza. No hay otra forma que generando empleo de calidad. Cierro con este tema. En Brasil hoy condenaron a Lula a 9 años y medio de prisión por corrupción, por el lavallato. En Brasil, ¿esa es la justicia que usted quiere en la Argentina? ¿Una justicia que rápido se condene a la gente acusada de corrupción? ¿O está conforme como estamos? No, no estoy conforme como estamos, claramente. En general no estoy conforme.
La Argentina da para mucho más que esto. Y la justicia tiene un rol fundamental también, digamos. Tiene además el rol de darle tranquilidad a los ciudadanos de que hay un poder judicial que cuida a dónde van estos recursos de la gente. Y si hay un funcionario corrupto que se llevó recursos de la gente al bolsillo, tiene que investigarlo, tiene que llevarlo a la justicia, tiene que condenarlo y tiene que recuperar esos fondos. Eso es lo que quiere la gente y eso es lo que queremos todos. Y además todo este proceso tiene que ser mucho más rápido de lo que está ocurriendo hasta ahora. Porque la justicia, si no llega en tiempo y forma, también deja de ser justicia. Gracias, Frigerio. Gracias por la invitación. Ya pasan las 11 de la noche, ustedes saben, esto es momento de la bomba, pero atención, porque va a haber que esperarla apenas unos minutos, una pausa muy cortita, vale la pena. Es un dato, es una información que puede cambiar el resultado de las elecciones. La bomba de A Dos Voces puede cambiar el resultado de las elecciones. La campaña electoral va a tener mucho que ver con lo que va a contar Edgardo Alfano en un ratito nada más, en minutos después de la pausa. Y ya viene la bomba. 23:10, nos pasamos un poquito, pero estamos con la nota de Rogelio Frigerio enseguida. Vale la pena, hay que esperarla. No te la... Vení a disfrutar hasta el 30 de julio la Feria del Libro Infantil y Juvenil. Talleres, narraciones, espectáculos, teatro, música, divertidos stands y muchísimo más. Con entrada gratuita en sus 3 sedes, CCK, Ex Correo Central, Tecnópolis y por primera vez en el Centro Cultural Dardo Rocha de La Plata. En julio, tu aguinaldo está de fiesta. Conjunto de colchón y somier Bellini, 1,40 m por 1,90 m. Contado, 9.999 pesos. O 23 cuotas fijas de 899 pesos. Naldo, un amigo de la casa. Encontrémonos en YouTube. Suscríbete ahora. Acá está la bomba, que lo pone tan nervioso nuestro productor Gonzalo Manrique. Estoy muy nerviosa. Porque bueno, ahí está. Nosotros teníamos que esperar que explote la bomba de las 11, un poquito más tarde, no podemos decirla antes. Que puede cambiar la campaña electoral, yo quiero saber. A ver, ella no quiso que ella sea candidata en la provincia de Buenos Aires. Ya me imagino de que ellas... Exactamente, pero ella ya se olvidó que ella no la dejaba estar en la provincia y ahora Elisa Carrió se une a María Eugenia Vidal para hacer la campaña más fuerte de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires. El debut en sociedad va a ser no este viernes, que Cristina Kirchner va a Mar del Plata y también Florencio Randazzo y más hace sus actos. El debut oficial va a ser el próximo viernes, el viernes de la próxima semana en Mar del Plata. Allí Elisa Carrió y María Eugenia Vidal inauguran la campaña más fuerte de Cambiemos en la provincia, destinada, punto 1, ganarle a Cristina Kirchner, punto 2, tener a Massa lo más lejos posible en el resultado de las PASO. Por lo tanto, las dos mujeres reconciliadas ya a pleno van a caminar, sí, se olvidaron, la campaña lo puede todo, van a caminar la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué eligen Mar del Plata? Cristina Kirchner la eligió también Mar del Plata este viernes porque dice Cristina Kirchner que es el lugar donde más se siente la crisis económica. Bueno, si Cristina va a Mar del Plata, ellas dos también van a Mar del Plata, donde quieren bancar, sostener bien al intendente Carlos Arroyo, que es de Cambiemos. ¿Por qué? Porque Cambiemos necesita ganar Mar del Plata, Bahía Blanca y La Plata. Esos 3 lugares Cambiemos decidió que los necesita, que son claves para el triunfo de la provincia de Buenos Aires. Exactamente. ¿Por qué? Porque saben que en el conurbano la pelea va a ser muy dura, sobre todo en la tercera sección electoral, que es la zona sur, donde está muy fuerte Cristina Kirchner. Entonces ellos dicen, tratemos de sacar la mayor cantidad de votos en el conurbano, pero apuntalemos el interior de la provincia de Buenos Aires, sobre todo el corredor que es La Plata, Mar del Plata, Bahía Blanca, están más confiados en el resto de la provincia de Buenos Aires. Bueno, vos decías, Mar del Plata va a ser clave, va a ser epicentro. Cristina lo eligió para abrir la campaña formalmente este viernes, el acto de Cristina
va a ser en Mar del Plata precisamente. Exactamente, Cristina, en Mar del Plata. El sábado hay un timbreo, esa palabra, o sea, me gusta tan poco para decirla. Pero acostumbrate porque la vamos a decir toda la campaña. Me parece que no solo Cambiemos va a ser timbreo. Sale timbreo, pero bueno, lo fuerte es que ellas dos, ya reconciliadas, se olvidaron de todo. Fíjate que estamos hablando de Elisa Carrió en Buenos Aires, que es candidata de la capital federal. Pero bueno, la carta fuerte de Cambiemos es Carrió más Vidal, más provincia Ahora, de Buenos Aires. Perdón, Carrió, que es candidata en capital, y Vidal no es candidata. O sea, en la provincia de Buenos Aires, los candidatos reales... Exactamente, bueno, pero saben que, viste, lo fuerte de todo esto es la figura de Carrió, que iba a ser en la provincia, pero como diciendo, Carrió, ¿ven que a mí me necesitaban en provincia? Bueno, se va a provincia. Bueno, te dejo que pasan en campaña. Me voy a hablar, con el sociólogo y filósofo Marcos Novaro. ¿Qué tal, Marcos? Gracias por estar esta noche con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? A ver, ¿cómo podemos entender esta Argentina que estamos viviendo? No empezó la campaña, ya está la campaña, todos contra todos. Pasan los años, pasan las elecciones y estamos mejor o peor. No, me parece que es una campaña bastante, digamos, tiene muchos matices, digamos, tiene varias versiones, ¿no? Es una elección con algunas versiones un poco más atadas al pasado y más alarmantes, como la elección bonaerense, y otras elecciones mucho más renovadas, ¿no? Me parece que la elección de la Ciudad de Buenos Aires es completamente distinta. Parece cantada, ¿no? Por las encuestas, sí, las encuestas del propio kirchnerismo. Muy cantada, y además donde, digamos, más allá de la pelea entre Cambiemos y Lustó, digamos, hay cierto clima, digamos, mucho más amable. Y en el interior del país también, ¿no? Yo creo que hay un peronismo que trata de no confrontar duramente con el gobierno y más bien presentar gestiones locales, que en algunos casos son relativamente buenas, y esta idea de nosotros somos la renovación y queremos cooperar con el gobierno, ¿no? Vamos a ayudarlo a hacer las cosas bien, digamos, ¿no? Así que por ese lado yo diría, sí, es una elección que tiene sus rasgos argentinos habituales, digamos, ¿no? Es una elección bastante enredada, con muchos partidos que no se sabe si representan a alguien, ¿no? Este asunto de la cantidad enorme de partidos que para lo único que existen es para recibir la plata del Estado. Fíjate que hoy ya el gobierno salió a decir que no le van a dar por cada línea interna que tengan, que se presente, le van a dar por la cantidad de electores, y 12 millones por tantos candidatos a diputados. No, van 12 millones y nada más, o sea que los recortaron. Y sí, el escándalo del partido filonazi de Biondini, que iba a recibir 20 millones del Estado, fue demasiado, digamos, ¿no? Puso en evidencia algo que en realidad viene pasando hace mucho, que es que hay un montón de kioscos partidarios que para lo único que existen es para recibir esa plata, hacen un buen negocio y después ni siquiera imprimen las boletas, ¿no? Ni siquiera hacen campaña. Existen como una especie de pequeño emprendimiento de uso de los recursos públicos, ¿no? ¿A eso se redujo una parte de la política en la Argentina, hacer plata? Bueno, a ver, se hace a distintas escalas, ¿no? Sí. Este es un problema de mal diseño de la ley electoral, digamos, ¿no? Las PASO están mal diseñadas. Me parece que está bien que el gobierno incluya ese tema dentro de la reforma política y esperemos que le vaya mejor que el año pasado. Está el problema, digamos, de la corrupción y del agravamiento de la corrupción, que es un problema histórico, pero que se ha venido complicando cada vez más. Y que tiene otra escala, digamos, ¿no? Es un problema mucho más estructural y más difícil de resolver, ¿no? Marcos, hoy lo hablamos con el fiscal Rivolo temprano a raíz del fallo en Brasil que condenó a Lula a 9 años y medio de prisión. Hasta ahora decíamos, uy, cómo funcionan las cosas en Chile y en Uruguay, decíamos, los brasileños son como nosotros. Pero los brasileños avanzaron en el tema de las condenas por corrupción. ¿Somos los peores? ¿No somos los peores? Los argentinos, somos igual que Brasil, hay que imitar a Brasil. Bueno, Brasil tiene, digamos, grandes ventajas, pero también tiene algunas dificultades, ¿no? O sea, es un país que ha encontrado mecanismos para fortalecer su poder judicial, y es un poder judicial más celoso de hacer bien su trabajo, digamos, ¿no? Hay fiscales y jueces que hacen bien su trabajo. Además tienen recursos institucionales, tienen buenas leyes, y tienen una policía que hace investigaciones, cosa que acá no existe, digamos, ¿no? O sea, no tenemos ni buenas leyes ni policía que investigue. Entonces los fiscales, cuando necesitan hacer alguna prueba, digamos, hacer un allanamiento y qué sé yo, muchas veces llegan tarde, digamos, ¿no? Ahora, además tiene problemas Brasil, ¿no? Porque
esta avanzada de la justicia está generando un descontrol, digamos, en el poder político, que no se sabe bien cómo va a terminar. ¿Pero es un ejemplo a imitar Brasil o no? Tenemos que seguir con la nuestra. ¿Viste? Bueno, Como siempre se dice, nosotros los argentinos con la nuestra. Yo creo que hay que imitar lo bueno de Brasil, digamos, ¿no? No sé si imitaría el caso de fiscales y jueces que a veces hacen un poco de aventurerismo y digamos, de mucho show, digamos, ¿no? En algunos casos, no digo que este juicio contra Lula, porque me parece que está bastante probado, digamos, ¿no? El delito no es un caso objetable, digamos, ¿no? Pero me parece que la destitución de Dilma no fue un buen ejemplo, digamos, de funcionamiento institucional. Más bien fue una especie de rencilla entre aliados a ver quién pagaba el pato de la crisis política, ¿no? Marcos, a tu entender, ¿por qué? ¿Vos considerás que el gobierno de Macri subestimó a Cristina Kirchner el potencial que tenía para las elecciones? Yo creo que en parte sí, pero no diría que es responsable de la persistencia de Kirchner como una figura en un sector de la provincia de Buenos Aires. Me parece que ese es un fenómeno que hay que entender en sí mismo, que tiene que ver con la cantidad de dinero que gastó el kirchnerismo en el conurbano y en particular a través de los subsidios, y el gobierno nacional después del descalabro que fueron esos subsidios durante los últimos años, tuvo que cambiar, digamos, ¿no? Y bueno, paga sus consecuencias. Me parece que ese es el problema estructural de base. Ahora, sí es cierto que hubo cierta subestimación en términos de que si Cristina se presenta nos beneficia, ¿no? Sí. Esa idea de polariza, espontáneamente se va a polarizar la elección. Y eso no está pasando porque Cristina se ha moderado, está haciendo una campaña muy adecuada, digamos, ¿no? A dejar de mostrar los perfiles más duros del kirchnerismo, escondió a las figuras impresentables. ¿A vos te parece que esa es una Cristina auténtica o, como algunos dicen, en realidad está disfrazada? Bueno, yo creo que si se disfrazó muy bien, digamos, ¿no? Y me parece que sin duda, si ella logra llegar al Senado y sobre todo si logra ganar la elección, no vamos a tener moderación en el Senado, vamos a tener guerra, digamos, ¿no? Ella va a seguir seguramente con su estrategia de al gobierno no aprobarle ninguna ley. Esa es su estrategia desde el comienzo. Este es un gobierno que tiene que terminar mal y me parece que para Cristina, por lo tanto, moderarse en ese terreno no funciona. Ahora, en las elecciones el kirchnerismo siempre hizo campañas mucho más centristas que la política que hizo al gobernar, ¿no? Ganaba las elecciones del brazo de Scioli y después gobernaba con Kicillof, Bonafini y Moreno. Ese juego lo hizo siempre, ¿no? Y por lo tanto yo creo que va a seguir por esa vía. O sea que a la militancia, que no le importa si Cristina está procesada por corrupción, si De Vito está procesado por corrupción, si López está preso, si Jaime está preso. Si hay que esconderlos, además tampoco, digamos, ¿no? Si hay que esconder a De Vito y no hablar de él y no decir nada, ni a favor ni en contra. Yo creo que en eso el kirchnerismo es muy disciplinado. Siempre ha encontrado la forma de ocultar sus defectos en los momentos críticos, ¿no? Sobre todo cuando había compulsa electoral, digamos, con peligro de perder votos, ¿no? Lo hizo en el pasado y creo que en esta ocasión lo va a hacer. Y por lo tanto me parece que sí el gobierno subestimó esa amenaza electoral, porque no es cierto que en una elección legislativa sea fácil polarizar y tampoco es necesariamente una ventaja para el oficialismo tener varias oposiciones enfrente. La fragmentación de la oposición en una elección ejecutiva claramente beneficia al oficialismo, porque es uno solo que gana. Mientras que en una legislativa la dispersión del voto también puede perjudicar al oficialismo, ¿no? Marco, ¿a qué le tiene que preocupar más a Macri o al gobierno? ¿El crecimiento de Cristina o el crecimiento de Massa? Mirá, yo creo que el problema que tiene el gobierno es que el voto de Cristina es mucho más rígido que el de Massa, ¿no? En las encuestas, y eso en todas las encuestas, más allá del sesgo que puedan tener a favor o en contra de ciertos candidatos, todas las encuestas indican que el voto de Cristina es muy sólido, digamos, ¿no? Es un voto que le va a costar hacer crecer, pero también es bastante difícil que baje, digamos, ¿no? Está alrededor del 27-28 puntos de un 95% de convencimiento. Mientras que el de Massa tiene 70% de convencimiento. Es decir, que hay 30% de gente que dice que votaría Massa, pero tal vez cambio de opinión. ¿Y eso es lo que necesita el gobierno, sacarle ese 30%? Por lo menos acercarse a ese electorado, digamos, ¿no? Tener posibilidades de crecer en ese electorado. Si al final, en el último momento de la campaña, puede haber una corrida al ganador, ¿no? Eso puede pasar en el último momento de la campaña.
no creo que sea decisivo, digamos, ¿no? Me parece que el gobierno tiene que hacer una buena campaña desde el principio y sobre todo tiene que dejar de cometer errores, ¿no? El asunto de los discapacitados, cosas por el estilo, en medio de la campaña, es muy difícil de justificar, ¿no? Vos viste que nadie quiere, todos están en contra de las PASO por la cantidad de plata que se gasta, pero todo el mundo ahora está desesperado por ganar las PASO. Sí, porque son una forma de anticipación del resultado que importa, que es el de octubre, ¿no? O sea, simbólicamente tiene una relevancia. Aunque no sirven para nada, sirven políticamente. ¿Cuánto puede cambiar el voto después de las PASO a las generales, digamos, a la de octubre? Mira, eso es difícil de decir porque la experiencia es variada, ¿no? En la elección del 2011, Cristina en las PASO le fue bien y eso fortaleció su electorado y convocó a más gente. Y por eso en la elección definitiva, en la primera vuelta, digamos que fue la definitiva, terminó sacando más votos todavía que en las PASO. En la elección del 2015 las cosas fueron muy distintas, ¿no? A Macri no le fue muy bien en las PASO, más bien estuvo en la elección de su piso, pero como se evidenció que Scioli tenía dificultades para romper su techo, eso lo favoreció, digamos, ¿no? Entonces se mostró como el opositor competitivo y eso podría pasar, de alguna manera podría repetirse en la elección bonaerense si hay una diferencia muy marcada entre el primero y segundo y el tercero. El tercero queda fuera de juego. ¿Para qué votar a Massa? ¿Para qué tirar el voto? A senador sobre todo, que no entra el tercero. ¿Para qué tirar el voto a un tercero cuando yo puedo elegir entre qué me gusta más, el primero o el segundo, ¿no? Y la última, Marcos. ¿Y Randazzo a quién le saca votos? ¿A Cristina? ¿A Massa? ¿A Macri? Bueno, es un voto bastante heterogéneo, ¿no? Es interesante eso, porque también está la idea, estaba la idea inicialmente de que Randazzo había que sostenerlo porque eso perjudicaba a Cristina. Eso en parte es cierto. Y es un poco la operación que han hecho muchos peronistas del interior, que están dándole ayuda, digamos, ¿no? Digamos, es su representante en la provincia de Buenos Aires. Es claramente el referente del peronismo que el interior quiere, ¿no? Pero me parece que también puede ser una amenaza para el gobierno, sobre todo si insiste con esta estrategia de criticar a Cristina, ¿no? De diferenciarse más de Cristina que del gobierno. Eso me parece que puede ser un factor que agrupe votos que en una mala campaña de Massa o del oficialismo terminen en una zona neutral, ¿no? Que es una zona gris importante, ¿no? El electorado no está tan polarizado como se creía. Marcos Novaro, gracias por haber analizado y reflexionado estos temas con nosotros. ¿Sí? No, gracias a usted. Falta un montón, pensá que recién el viernes empieza la campaña. Sí, es cierto. Gracias. Marina. Lo decías recién, claro, recién el viernes empieza la campaña. Todo esto que vivimos hasta ahora, no sé qué será, se les parece bastante. Después de la pausa vamos a hablar de perlitas de campaña, lo que ya va pasando en las redes sociales, lo más divertido, lo insólito, lo que no podés creer, a 2 días del comienzo oficial de la campaña, pero en unos minutitos nada más. Bueno, acá estamos, las campañas en las redes, Marina, la última parte antes del brindis, te digo, lo incorporamos al Negro Olmedo porque vos eras una niña, pero nos ha hecho reír tanto a todos los que estamos en este estudio, yo creo que merece compartir los últimos minutos con nosotros. Y rápido, porque si no se pone nervioso, Gonzalo Manrique. Le vamos a contar qué está pasando en las redes sociales. Entonces, con la campaña, en las redes obviamente todos anunciaron dónde van a estar. Es el en lo que Superviernes, denominamos entonces. Exactamente el Superviernes. A ver. Ya lo contamos, dijimos Cristina Fernández de Kirchner va a estar en Mar del Plata, Sí. en el estadio Radio City, 4 de la tarde. ¿En el Radio City, el teatro? Sí, Massa y Stolbizer. Chiquito, ¿viste? Sí, pero le gustan las tablas. Massa y Stolbizer, ¿adivina dónde? No puedo hablar porque no me dejaba Manrique. En Tigre, ¿dónde va a estar? obviamente. Y Randazzo va a Bolívar, tierra de no solo de Tinelli, sino de Bali Buca, Claro. uno de los intendentes que lo acompañan. Los de Cambiemos recién van a estar ahí en los timbreos. Bueno, viste que José el Nene Sanfilippo Sí, es no me digas que va a ser- precandidato. ¿Sí? Sí, es precandidato. ¿A dónde? Quiero que veas del Partido Renovador Federal y hace un spot de campaña. A ver. Garrote. Renovador Federal. Oportunidades de empleo digno para todos. Por la transparencia en la gestión de la ciudad. Vamos a suspender el aumento de impuestos en la ciudad de Buenos Aires. Voy a trabajar por el sur. Es hora de caminar seguros y en paz por la ciudad. El que roba, garrote, garrote y garrote.
Lista 332. Te invitamos a creer en lo que viene. ¿Te quedó claro? Sí, está también Miriam Quiroga. Miriam Quiroga, la secretaria de Néstor, que eyectó de gobierno Cristina Kirchner. Garrote, dice Miriam también. Al que no le pasaron el garrote, sino la tijera, es a Florencio Randazzo, que va a tener que compartir los fondos de campaña con la fórmula Fernando Burlando, Ishi, que logran presentarse. Vos sabés que acá lo codiciado no solo es que se tienen que repartir la plata, sino que más importante todavía que la plata, y vos me vas a decir que hay más importante que la plata en una campaña electoral, el tiempo de publicidad. Vos sabés el tiempo de publicidad fijo y se lo van a tener que repartir. Randazzo lo iba a tener todo para él si no tenía contrincantes en la lista. Ahora que los tiene... Se lo van a tener que fumar a Ishi y a Burlando, y ¿sabés qué? Ellos sospechan que ahí atrás está la mano de Zanini, Carlos Zanini, el exsecretario legal y técnico de Cristina y de la propia Cristina, para lograr que Ishi sea candidato. Bueno, y ahora no hablamos más de la campaña, hablamos de Bailando por un Sueño. ¿Qué pasó? No sé, pero puede ser, ¿Moreno puede ir al Bailando? ¿Te imaginas? Si Moreno va al Bailando. Guillermo Moreno ya lanzó su spot de campaña, es Sopa 2. ¿Te acuerdas que él tenía un spot increíble sobre la sopa? Es una secuela de lo que había hecho el año pasado. A ver, ahí está. No lo puedo escribir, sí, por favor, ponelo al aire, porque no puedo. Quiero esperar que... ¿Y aparece él? Sí, aparece. El fondo de la olla, ahí lo tenemos. Ahí está. Mirá vos. Qué país generoso, ¿eh? ¿Viste cómo cambiamos? Bueno, ojo que el que le puso en redes sociales, qué buen actor, fue Marcelo Tinelli. Yo no sé si lo estaba cargando, que le dijo que es un buen actor. Entonces Moreno le contestó, tuvieron ahí un pequeño intercambio. Yo dejo la inquietud, ¿podrá ser una presencia de Moreno en el Bailando? Tiene derecho a hacer lo que quiera porque vivimos en libertad. Ahora, qué país generoso este. Cosas que pasan, ¿eh? Sí. Bueno, ya venimos, ya vamos rápido, como dice María, vamos al corte, vamos a brindar con el negro Olmedo. Vamos a la pausa. Bueno, ahí está. Ya escuchás la música y pasa algo. Viste, nos alegró mucho. Además, hoy lo tuvimos en A Dos Voces por primera vez. Creo que merece despedirnos, hacer el brindis con el negro Olmedo. Gracias por todo lo que nos dio. Y buen programa, y ya Marcelo está de vuelta. Que viene, con Marcelo, equipo completo. Con Olmedo, como decía. No sé querer dejarlo. Sí.